es exclusivamente la parte de clientes, aún todavía no revisaremos la parte referente a ventas. Sin embargo, yo he ingresado ya algunos datos como para poder revisar lo relacionado a los clientes. ¿Ya? Entonces, para ello, nuestro menú va a estar dividido en la sección de clientes específicamente, un módulo propio para los clientes. ¿Ya? Entonces, al abrir nuestro menú, vamos a tener diferentes opciones. La primera que será la administración de los clientes, en el cual vamos a poder crear los datos del cliente, adicional a que podremos crear directo desde la factura. Tendremos una creación rápida, ¿sí? Pero esta creación, que es un poquito más larga, más completa, tiene datos ya relacionados al crédito que va a manejar el cliente. Si es que de pronto manejan créditos de pronto a 30 días, 60 días, vamos a necesitar un poco más de datos para que ustedes puedan gestionar de mejor forma la cartera. Igual que se establezca o se preestablezca con anterioridad qué tiempo de crédito tiene el cliente. Ya le establecen que tenga 30 días en un cupo de $1000, por ejemplo. Si ya tiene $2000, se le entrega a dos cuotas, 30, 60 días, de acuerdo a cómo ustedes lo quieran manejar y cómo lo quieran establecer. Ya, ahora. Sí, no se preocupe, yo le estoy grabando ya la capacitación. ¿Ya? Entonces, para eso, antes de revisar cada una de estas opciones, vamos a revisar primero lo que es la administración de los clientes, que es la creación del cliente como tal, en el cual en esta pantalla vamos a revisar cada una de estas opciones. ¿Ya? Entonces, para ello nos ubicamos aquí. En clientes de administración, datos de clientes, que será nuestro menú principal. Aquí en la administración de clientes vamos a tener diferentes datos, tanto para la facturación, para la cartera, si es que ustedes necesitan darle un seguimiento, si es que en algún momento llegue a ser multiempresa, por ejemplo, puedan establecer que este cliente pertenezca a una empresa y este cliente a otra empresa. Ya podemos manejar también si es que fueran clientes relacionados, por ejemplo, se me ocurre que la Mutualista Suay tenga un convenio con ustedes en el cual todos los empleados de la cooperativa vayan a comprar con ustedes y luego le pasan una factura a la empresa y la empresa les se encarga de pagarles, por ejemplo. Entonces hay una relación entre este cliente, que no es su cliente directo, pero les ayuda a gestionar a través de sus empleados. ¿Ya? Podemos llegar a ese nivel en la administración de los clientes. Ya, entonces, para ello, la primera, como ustedes pueden verificar, tenemos varias pestañas de las cuales podemos utilizar o no utilizar dependiendo de su giro de negocio y cómo ustedes lo quieran manejar. Ahora, la primera pestaña que tenemos de datos, vamos a colocar los datos básicos del cliente, los datos para facturación y los que se visualizarán al momento de realizar las facturas. Ya, para ello nosotros vamos a generar un código WISE, un código interno en el que nos presentará básicamente fechas y horas del momento en que se está creando al cliente. Ya esto es interno, se genera de forma automática. Posterior, tenemos un código secuencial que este será propio de esa empresa, independiente del número de cédula o el número de RUC con el que generalmente se identifica el cliente. Si este es independiente, no es un dato obligatorio que ustedes lo pueden manejar. Es decir, si es que no tienen, no lo manejan, lo dejan en blanco. O si es que tienen, pueden colocar un 001, por ejemplo, y de manera secuencial conforme se vaya a cargar. Ya posterior a eso tenemos ya el tipo Bu- de... Perdón, Buenos días. ¿cómo está? Buenos días. Perdón, ¿puedo ir interrumpiendo en el transcurso? Sí, claro, no hay problema. Hágame un favor. Ahí donde dice ingresa el código de secuencial del cliente, ¿se puede poner otra vez la cédula o Sí, RUC? correcto. Eh, Sí. sí, lo puede colocar. Como le digo, es un código interno para ustedes. Si es que está vacío y no le llenan, por ejemplo, no es que no le van a poder ubicar o no le van a poder buscar. Le pueden ubicar tanto por el nombre, el apellido o el número de identificación. Ya, Ok, entonces puede quedar en blanco tranquilamente o si ustedes prefieren igual duplicar el número de la cédula, no hay inconveniente. ya, ¿Ya? gracias.
Ahora, tendremos el tipo de identificación y ya está creado o precreado por defecto los que se utilizan actualmente, que es cédula, consumidor final, que el consumidor final ya no es necesario utilizarle porque ya está creado por defecto el consumidor final para la facturación. Ya, lo que utilizaremos principalmente es cédula, pasaporte y RUC, que es lo que se utiliza actualmente. ¿Ya? Sin embargo, si es que necesitaran editar alguno de estos, ahí sí tendremos aquí o por cualquier motivo el SRI agrega o modifica esta parte, lo tendremos aquí en clientes, administración de clientes y tenemos tipos de identificación. En el tipo de identificación, perdón, se cerró mi sesión. Y en el tipo de identificación está básicamente colocar el tipo que es RUC o cédula y la abreviatura que es cédula, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tendremos aquí los que ya tenemos creados, que es lo que nos visualizará aquí. ¿Ya? Colocaremos, para todos estos formatos está preestablecido ya una máscara con el que nosotros le colocamos, es decir, que no le permite ingresar letras o más de los dígitos que corresponden, es decir, en la cédula no podrán digitar más de 10 dígitos y en el RUC no podrán digitar más o menos de 13 dígitos. ¿Ya? Entonces yo voy a colocar, por ejemplo, aquí mi nombre, 010733901, ya mi número de identificación. Ya posterior tenemos ya los datos de direcciones, nombres y todo eso. La primera opción es el nombre comercial del cliente, en el cual ustedes pueden tener empresas que adicional a la razón social tengan un nombre comercial o a su vez que el nombre comercial sea la razón social. Por ejemplo, Coral Centro es el nombre comercial, sin embargo tendrá un representante legal en el cual no se le va a emitir la factura, sino se le emitirá como Coral Centro, ¿ya? Entonces podemos establecer que el nombre con el que vaya a facturarse sea el nombre comercial. Si yo, por ejemplo, pusiera aquí Coral Centro, voy a necesitar esta opción, que es el nombre que se utiliza para identificar al cliente. Es decir, cuando yo facture, este es el nombre que tomará. ¿Ya? Por el contrario, si yo no tengo ya una razón social como tal con una persona natural, por ejemplo, en esos casos no es necesario que utilice el nombre comercial, sino los datos del representante legal que está acá. Entonces yo colocaré aquí, por ejemplo, los nombres, Joana, y los apellidos Méndez, que es mi razón social, básicamente. Entonces tomará los datos que yo coloco aquí como representante legal para la factura. Sin embargo, al facturar se visualizarán los dos datos, pero ante el SRI tomará o este nombre para la autorización. ¿Ya? Entonces, tener cuidado con esa parte. De pronto, si el nombre comercial es el que debe regir, que esté marcado esta opción. Si no está marcado, tomará automáticamente los datos de la parte inferior. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en mi caso, soy una persona natural, no tengo un comercio o algo similar. Puedo colocar incluso los mismos nombres. ¿Ya? Y ¿cómo voy a duplicar? Puedo igual colocar aquí que es mi nombre comercial o desmarcarle y me tomará igual los mismos nombres de la parte de abajo. ¿Ya? Colocaremos la dirección del cliente. Este dato es indeterminado, indefinido, no tiene un límite de caracteres, ustedes pueden colocar. Lo que sí va a tener restricción de caracteres especiales, es decir, que no esté un apóstrofe, por ejemplo, que no esté generalmente cuando tienen kilómetro 5,5, colocan directamente el signo de y medio. En este caso no utilizarlo de esa forma, sino colocar 1/2, que es la representación de y medio, y no colocar el carácter como tal. ¿Sí? Esto es porque el SRI no nos permite y no nos admite este tipo de información y no los autoriza. Igual, si es que en algún reporte, en algún navegador, no lo toma como un dato
correcto y modifica la información al momento de visualizar. Entonces ahí van ustedes a verificar que se visualizan otro tipo de caracteres, aumentan números, aumentan numerales, etcétera, ¿ya? Entonces, en este caso, tener en consideración esta parte. Igual en el nombre comercial, tratar de no colocar apóstrofes, ya que es lo que más se da. Entonces yo colocaré aquí mi dirección, ¿ya? Ahora, posterior a eso tenemos opciones de números de teléfono. No todos los teléfonos son obligatorios. Tiene que tener al menos un teléfono colocado. Para ello, vamos a tener los primeros dígitos van a ser los del código del país. Esto debido a que hay clientes que manejan clientes internacionales y tienen otros códigos de país. Entonces, en nuestro caso será el 593 con el que se debe iniciar. Si es un número de celular, nos obviamos del 0 y continuamos con el número normal, los 9 dígitos siguientes. ¿Ya? Por el contrario, si es un teléfono convencional, después del 593 colocaremos los códigos de provincia, que puede ser 07, 04, 02, ¿ya? Y el número de teléfono que ya continúa, por ejemplo, ¿ya? En el caso de no disponer algún teléfono, es como les decía, es obligatorio al menos uno de los teléfonos, podemos colocar o completar con un 9. No sería lo correcto, es necesario para gestionar la cartera y todo eso que tengamos todos los datos completos, pero en el caso de alguna necesidad, alguna emergencia o algo similar, que se complete al menos con los 9. No dejarle vacío, ya que no les va a permitir continuar con la creación del cliente. Ya para los demás teléfonos, como les decía, no es obligatorio. Si es que tienen más teléfonos, los completan con el mismo formato que les indicaba previamente, ¿ya? Ahora, tenemos los datos del representante legal. Al igual, este es un dato necesario. Necesitamos llenarlo, aunque se repitan o se dupliquen los datos en el caso de que no sean compañías, que sean personas naturales, que sea una sola persona, por ejemplo. Entonces, yo repetiré en este caso los mismos datos anteriores. Ahora, tendremos aquí el título del representante legal. Sí, igual pueden colocar, está por defecto como no aplica si es que no tuvieran conocimiento de estos datos, y tenemos ya creados varias opciones de títulos. Al igual, este es un dato que puede crearse o puede modificarse de acuerdo a su giro del negocio, que igual lo ubicaremos aquí en clientes, administración de clientes, y tenemos títulos y profesiones. Y en los títulos de profesiones es exclusivamente solo un nombre, le colocamos y se agregará al listado que ya tenemos precargado, y pueden modificar y editar algunos si es que fuera necesario. Ya, lo colocamos aquí o dejamos por defecto no aplica. Colocaré este de aquí para ejemplo, ya. Y posterior tenemos ya datos de fecha de nacimiento del representante legal. Este es un dato que lo utilizan para marketing, especialmente, por ejemplo, que ustedes quieran sacar un reporte de los cumpleañeros del mes y les hagan llegar algún presente, por ejemplo. ¿Sí? Es un dato que no todos lo utilizan, pero puede ser de utilidad en algún futuro. Si es que de pronto no lo manejan, no lo utilizan o no es necesario, que le coloquen al menos como el 1 de enero de 1930, que es la fecha base, digamos. Pueden colocar la fecha de hoy, igual también no hay ningún inconveniente. Al igual, la dirección y teléfonos del representante legal pueden duplicar si es que fuera diferente. Si no, suele estar igual esta información en el ROC o en algún documento de solicitudes de crédito que en algunas empresas lo manejan. Ya el teléfono, al igual, si es que no tengo, lo completo con 9. ¿Sí? ¿Ya? Y de ahí viene la parte importante, que sí, que esto es obligatorio y necesario para la facturación, que será el mail del cliente. ¿Sí? Si es que el cliente no tiene o no les quiere entregar, por ejemplo, hay casos que sucede que se coloque al menos el mail de la empresa. ¿Ya? Entonces aquí colocaremos un mail, ¿sí? A este mail le llegará las facturas electrónicas. Ay.
Disculpen la inquietud. Y aquí, por ejemplo, si hay algunos clientes que no tengan, no pasa nada de que se vuelva a ingresar el correo de la empresa varias veces en diferentes clientes. No hay inconveniente en ese sentido, ¿sí? Pero que no quede vacío sería la única restricción. Que se duplique o que se repita en varios clientes el mail de la empresa, no hay inconveniente. Al igual, si ustedes quisieran tener un respaldo, por ejemplo, de todos los mails que se envían, o que tengan conflicto, por ejemplo, con algún cliente en específico, ustedes pueden agregar más de un correo para el envío de la factura, en el cual para establecer más de un correo, lo que haremos es separar con un punto y coma sin espacios y continuar con el siguiente correo. ¿Ya? Sí. Si es que por algo ve motivo se confundieron, se equivocaron y les dieron un espacio, por ejemplo, aquí, o se olvidaron en vez del punto y coma, le colocaron una coma, lo que hará es enviar al primer correo que esté registrado y los demás omitirá y no enviará estos mails, ¿ya? Entonces siempre con un punto y coma sin espacio y pueden agregar igual en el número de mails que ustedes necesiten. Posterior, para el manejo de logística de despachos y todo eso es necesario un mail en el que se envíe la guía de remisión o los datos de envío de este despacho. Entonces, por ello tenemos también un mail de despacho. Pueden duplicar los mismos que tienen en la parte superior si es que no hubiera una diferenciación. Ya, y ahora tendremos los datos de la dirección web. No es un dato obligatorio, si es que tuvieran de pronto a manera informativa para reportes, pueden colocarlo, si no, lo dejan vacío. Seguido a eso tenemos estos datos. Estos datos son necesarios si es que en la empresa en algún momento o si es que ya lo manejan el reporte del DINARDAP. Estos son datos obligatorios que se utilizan para este reporte. Ya, entonces por ello tendremos aquí el género, el estado civil, en el cual podemos ir marcando cualquiera de los dos. Y en el estado civil, si es que colocamos soltero, no nos pedirá ningún dato adicional. Y si es que es casado, nos pedirá ya los datos del cónyuge, en el que estará el número de cédula, nombre, apellido, número de celular y fecha de nacimiento. Ya, si es que colocamos soltero, no nos pedirá ningún dato y pasará automáticamente las siguientes opciones. Aquí vamos a ir seleccionando, de acuerdo a cómo vayamos seleccionando, se nos van a ir cargando las opciones. Estos datos de ciudad, país, no son datos editables ni los podremos agregar, ya que esto está normado por el INEC, es decir, si es que en el INEC una ciudad o un cantón no existe, no se podrá verificar en esta información. Es exclusivamente, como les indico, para el reporte del DINARDAP. Ellos tienen un código especial para cada ciudad o cada provincia. Ya, entonces colocamos aquí Ecuador, Azuay, se irán habilitando las demás opciones para ir colocando. Entonces yo coloco aquí y voy colocando provincia, cantón, parroquia, etc. Aquí en el sector podemos agregar una descripción más general. Este no es un dato obligatorio, pero puede ayudarles a identificar de pronto a vendedores externos que tienen que entrar por tal calle, al lado de una iglesia, por ejemplo, podrían colocar aquí. ¿Sí? Y la zona del domicilio, que aquí es básicamente ciudad y provincia, ¿sí? De manera general. Hágame un favor, a veces con el dato, si es que es casado, a veces los datos de la esposa a veces no dan en ese instante. ¿Eso es obligatorio o no? Sí, si es que usted le pone casado, es obligatorio, pasa a ser obligatorio esos datos. Si es que de Si no, se le pronto, puede poner soltero. sí, le puede poner soltero y después realizar una actualización cuando ya tenga los datos. Ya, gracias. Ya. Entonces, con estos datos tenemos los datos básicos del cliente, ¿sí? Pero en esta pantalla, solo con estos datos no vamos a poder grabar al cliente. Si ustedes se ubican en guardar, nos va a dar que nos faltan algunos datos todavía por llenar, ¿ya? Entonces, subiremos nuevamente al inicio y tendremos la siguiente pestaña, que es la de información. En la pestaña de información ya está información más específica de la persona o del RUC o de la empresa que se vaya a manejar. Entonces aquí ya estableceremos si manejan
retenciones, por ejemplo, quién va a ser el vendedor, quién va a ser el cobrador, si es que le vamos a admitir cheques o cheques posfechados, por ejemplo, todo eso vamos a ir llenando en esta parte de información. ¿Ya? Entonces, tenemos esta parte, esta primera parte de aquí en el que vamos a segmentar al cliente, es decir, establecer como tipo de cliente, se me ocurre, por ejemplo, que ustedes manejen cosmetólogas, dermatólogos, distribuidores, subdistribuidores, por ejemplo, ustedes podrían categorizar aquí esta información. Sí, para estas informaciones, tanto como tipo de cliente, tipo de negocio secundario, tenemos aquí igual en la administración, que será clientes de administración, y tenemos tipos de clientes para cartera, tipos de clientes para seguro y tipos de negocio, ¿ya? En el cual el tipo de cliente, este es el título, perdón. Para el tipo de cliente, ustedes establecerán y lo nombrarán como ustedes los requieran. Como les decía, puede ser distribuidores, subdistribuidores, se me ocurre consumidor final, farmacias, ¿Puede crear una categoría, por favor? claro. Por ejemplo, pongamos distribuidores, ¿ya? Esta parte de aplica precio mayorista, ¿sí? No lo manejarían porque van a establecer ya un listado de listas de precios de acuerdo a cliente y de acuerdo a producto. Entonces no aplicaría esta opción. Distribuidores. ¿Ya? Colocamos el nombre y grabamos. Sí, al grabar se graba y actualizaremos en la segunda pestaña y tendremos ya la opción distribuidores. ¿Ya? Ahora, después del tipo de cliente, tenemos los tipos de clientes para cartera, en el cual ustedes pueden establecer algo general. Por ejemplo, se me ocurre que lo puedan categorizar como mayoristas, por ejemplo. Los mayoristas tendrán 30 días. Los minoristas tendrán 15 días de crédito. ¿Ya? Esto es al nivel para reportería, para que ustedes puedan identificar de forma más fácil qué tipo de cartera accede un tipo de cliente. Ya al igual es un nombre, grabamos y nos vamos a búsquedas, actualizamos y estará ya aplicado las opciones, ¿sí? Estas opciones son necesarias crear antes de empezar a editar los datos del cliente, ¿ya? Porque si yo creo después, no voy a tener aquí la lista actualizada, ¿sí? Tendría yo que presionar F5 y volver a, por ejemplo, o abrir de nuevo la pantalla y ya tendré aquí mi información, los datos que estoy creando, ¿ya? Y este del tipo de cartera está en la parte de acá, ¿sí? Que tendré mayoristas. Ahora tendremos la siguiente, que es tipos de clientes seguros, en el cual ustedes de pronto por el tipo de negocio que tenga algún cliente en específico necesiten asegurar, ¿sí? Generalmente lo suelen utilizar, como les decía, en clientes internacionales, en el cual necesitan realizar el envío y tienen una aseguradora propia y se le envía. Ya igual es solamente un nombre para identificación, para reportería. Si es que no lo utilizan, está ya por defecto como no aplica, para que lo puedan seleccionar y no quede como un campo vacío. ¿Ya? Y ahora tenemos el tipo de negocio, ¿ya? En el cual este va a depender del tipo de cliente que acabamos de crear. Ya está atado a los que acabamos de crear. ¿Sí? Entonces aquí ya tendremos distribuidores. Dentro de los distribuidores podemos establecer un tipo de negocio, como yo les decía, por ejemplo, cabinas estéticas, spas, o tiendas, farmacias, subdistribuidores, etcétera, ¿ya? Pero va a estar ligado al tipo de cliente, ¿sí? Esta es la opción que ustedes pueden utilizar cuando son los clientes corporativos que me refería, en el caso de la cooperativa, en el que los empleados les compran a ustedes y luego le pasan la factura a la cooperativa. Entonces ustedes necesitarían crear a la cooperativa como cliente y poner un tipo de negocio que sería corporativos, por ejemplo, y aquí
perdón, en el tipo de cliente le crearían como corporativos y aquí colocarían el tipo de negocio, ya, por ejemplo, cooperativa mutualista SUAY, por ejemplo. Entonces, les ayuda a gestionar la cartera para que ustedes puedan sacar un reporte por tipo de cliente en el que se establezca todos los clientes que les han comprado de la cooperativa y poder pasar una factura a la cooperativa para que posterior ellos les cancelen el valor de los empleados. ¿Ya? No sé si esa parte me expliqué un poco. O sea, ahí también se puede crear, en vez de poner una cooperativa, se puede poner Casana y que los empleados de Casana compran y luego contabilidad les da de baja en el rol, ¿o no? Sí, se lo podría hacer ya al cruzar una factura de un empleado también de la empresa, se va directo a descontar del rol. Podrían sacar un reporte de cartera por el tipo de cliente empleados, por ejemplo, sí, podría ser. Ya. ¿Ya? Entonces, luego de crear estas opciones, tendremos aquí que colocar en el tipo de cliente, el tipo de negocio, los que acabamos de crear previamente. Ya, aquí tendremos igual el tipo de cliente para seguro, ¿sí? Bueno, en este caso no le creé ninguno, vamos a tener igual como no aplica por defecto. Ya, siguiente a eso tenemos las opciones ya un poco más específicas del RUC, en el cual nosotros tendremos que verificar si el cliente nos emite retenciones, si es un cliente estatal, entidades del gobierno, si es contribuyente especial, si el cliente es relacionado con la empresa, es decir, que sea un socio, ya que el socio por algún motivo llega, compra mercadería o tiene mercadería, se le puede facturar y esto se contabiliza de forma diferente. Entonces, si es uno de los socios que va a entrar como cliente, es necesario marcar estas opciones, ¿ya? Sí, esto igual nos ayudará a verificar el momento, por ejemplo, revisar un reporte de retenciones. Si es que el cliente tiene marcado estas opciones, me dirá que de tales facturas todavía no me ha entregado retenciones y de tales facturas me ha dado estas retenciones, por ejemplo, ¿sí? Si es que no tiene marcado, no se presentará en listado de retenciones. Ahora, si es que el cliente es relacionado con la empresa, necesitaremos colocar aquí una cuenta contable de clientes relacionados. ¿Ya? Si es que no lo dejamos con una cuenta por defecto, no tomará en consideración esta cuenta. ¿Cuál es la cuenta relacionada Eh, a la eh, empresa? Esto tendría que consultarle con contabilidad, no le sabría decir cuál es la cuenta. Son clientes relacionados. Ya. Busquémosle, Joana, clientes relacionados. Más bajito. Bien, ahí está, clientes relacionados locales. Ya sería esto, si es que fuera relacionado. Marcamos y tenemos la cuenta. ¿Ya? No hay. ¿Cómo es? ¿Perdón? ¿Cómo es? Digamos nomás. No le escuché, perdón. No pasa nada. Síganos. Ya, listo. Ahora, posterior a eso, igual esta parte será, la primera parte del transporte será a nivel informativo, en el cual vamos a establecer si es que el cliente tiene una preferencia por algún transporte en específico, en el cual los transportes los vamos a tener aquí en logística, transportes en el cual vamos a necesitar crear Servientrega, por ejemplo, LAR Courier, todas las empresas que actualmente manejan el tema de envíos a domicilio y todo eso. Entonces, tendremos aquí en transportes y esta información nos servirá para gestionar guías de remisión que se envíen directo desde la empresa. Ya, entonces aquí vamos a necesitar un nombre. No sé si ya tengan. No. Servientrega, por ejemplo, vamos a necesitar el RUC del transporte, porque esto es un dato necesario para generar la guía. ¿Sí? Vamos a necesitar el teléfono,
que le completaremos igual, perdón, con 9, si es que no tuviéramos, y habilitamos. Con esto grabamos y se nos va a visualizar en la parte de acá, ¿ya? Y una vez grabado, tendremos aquí en datos de clientes los transportes utilizados, ¿sí? No es obligatorio ni es necesario que tenga ya creado el transporte para poder crear el cliente, ¿sí? Por eso tenemos ya por defecto la opción de no aplica. Posterior puede crear el transporte y regresar y actualizar el cliente, ¿ya? Y la ruta de entrega, esta igual no se ocuparía por el momento porque van a manejar la parte de móvil, me parece, en el cual ya establecen un local y van la visita y está geolocalizado y toda esa parte, ¿ya? Entonces vamos a tener sin ruta por defecto. Posterior a eso tenemos un estimado de días como política de la empresa, igual a nivel informativo, en el que ustedes establezcan que un pedido que se facture hoy siempre se entrega en 24 horas, en el cual ustedes colocarían en un día por defecto de que se estima en llegar la mercadería al cliente, o colocar 2 días, 3 días, dependiendo de la logística que ustedes manejen, ¿ya? Igual va a estar uno por defecto, siempre no va a afectar posterior cuando ya estén manejando la parte de logística, no va a afectar estas opciones, ¿ya? Seguido a eso tenemos la opción que el cliente pueda aplicar a promociones. Por ejemplo, si es que genera una promoción mensual para regalar producto o un descuento, por ejemplo, un consumidor final, por ejemplo, que no consume a diario, puede o no aplicar a una promoción. Entonces yo puedo darle la opción de que pueda acceder a esta promoción o no, ¿sí? Si es que no aplicaría, le dejamos desmarcado y no habría inconveniente al momento de generar la factura, por ejemplo. O a su vez, si es que marcamos, nos dará la opción para agregar alguna promoción que se tenga en el momento, ¿ya? Posterior tenemos esta opción de agrocalidad. En el caso de su negocio no aplica, es específicamente para negocios que manejan todo lo relacionado a la agricultura. Ahora tenemos estas opciones. Estas opciones están destinadas para el momento de la facturación, es decir, no interfiere si es que se envía crédito y luego se hace un cobro, sino es específico para la forma de pago al momento de facturar, ya en el cual si el cliente puede pagar con cheque o pueda facturar con cheque posfechado. Ya si es que yo marco esto, tendré habilitadas las opciones para cancelar con cheque. Y si es que no, tendré deshabilitado totalmente la opción para ingresar un cheque al momento de facturar. Si es que se equivocaron, por ejemplo, o se olvidaron de marcar estas opciones y le van a facturar ese momento y les va a cancelar con cheque, se tendrá que enviar a crédito y posterior realizar un cobro al cliente. Ya si es que tuvieran deshabilitado y no marcaron al momento de crear. ¿Ya? Ahora tenemos las opciones de consignaciones. También no sé si manejen consignaciones a clientes, en el cual un cliente se puede establecer o no que tenga acceso a una consignación. Entonces puede tener consignaciones y el valor máximo que puede acceder a una consignación. Es decir, no se le puede consignar más de $1000, por ejemplo. Ya, y tendrían un control sobre las consignaciones que se realicen a este cliente. ¿Ya? Ahora, tenemos esta opción también en el que sí es necesario llenarle, en el que un empleado pase a ser cliente de la empresa, ¿sí? Tendrán esta opción para marcarlo y le facilitará al momento de realizar el rol o de realizar un cruce, tendrán, digamos, para reportería más bien les facilita o verificar que el cliente que está aquí como cartera pendiente, por ejemplo, es un empleado de la empresa. ¿Ya? Ahora tenemos los datos de crédito en el cual ya podemos establecer que si le podemos vender a crédito, si es que manejamos el reporte del DINARDAB, que tengamos ciertos documentos que recibirle, no sé, por ejemplo, la cédula, algún documento que ustedes tengan de una solicitud de crédito, una planilla similar, o sea, datos que ustedes necesiten. Ya, vamos a llenar.
Para poder llenar una solicitud de crédito es necesario que el cliente ya esté creado con los datos básicos, al menos que al momento de facturar van a poder crear con los datos básicos, ¿ya? Ahora, también tenemos una opción para un monto mínimo, es decir, que si yo le facturo a este cliente y me compro $1, yo no le puedo dar a crédito $1, ¿ya? Entonces yo voy a establecer aquí, si me compra más de $20, podré dar a crédito. Si compra menos de $20, únicamente en efectivo, por ejemplo, o al contado. Ya puedo establecer ese valor aquí. Esto es por cliente. Aquí tendremos la opción de que el cliente debe tener solicitud de crédito para poder facturar a crédito y que se exija documentos para vender a crédito. Entonces esto es un recordatorio de que deben recibir los datos si es que van a facturar a crédito a estos clientes. ¿Ya? Y para el reporte del DINARDAP que les indicaba, si es que por algún motivo este cliente se atrasó y no quieren reportarle dentro de este reporte, lo pueden omitir y no se visualizará como cliente con cartera ante este reporte del DINARDAP. ¿Ya? Aquí está el tipo de cliente para cartera que habíamos creado previamente. ¿Sí? Lo marcarían aquí. ¿Ya? Y aquí en esta parte de ver solicitud de crédito es donde vamos a llenar los datos de crédito y colocar ya el monto, cuántas cuotas, etc. Pero como les decía, necesitamos que el cliente esté creado previamente, ¿sí? Si yo le marco antes de grabar al cliente, me dirá que no puede ingresar mientras no esté grabado. ¿Ya? Entonces, posterior a que le grabemos, verificaremos nuevamente y regresaremos a la parte de solicitud de crédito. ¿Ya? Ahora, esta parte de calificación del cliente en su caso no aplicaría si esto está destinado para una empresa en específico que maneja este tipo de calificación, que en su caso no aplicaría. Entonces no van a tener ningún dato aquí, ninguno establecido, ni ninguno que les vaya a impedir grabar. Ya va a estar igual, como no aplica por defecto, no van a tener inconveniente. Ya, ahora pasamos a la parte del vendedor, en donde ya vamos a establecer quién es el vendedor asignado a este cliente en específico. Ya, este vendedor es independiente y puede ser modificado al momento de la facturación y va a cargar por defecto el vendedor que nosotros carguemos, pero al momento de la facturación puede ser editable, ¿sí? Porque muchas veces hay clientes que no necesariamente fue el vendedor a visitarle o gestionó la venta, sino que llega directamente a oficina y compra en oficina, por ejemplo. ¿Ya? Puede haber ese caso, por eso es que tenemos la distinción de que toma por defecto el vendedor que coloquemos, pero puede ser editable al momento de factura. Seleccionamos un vendedor. El cobrador también puede ser una persona diferente o puede ser la misma que el vendedor, sí, que se encargue. Aquí vamos a establecer las listas de precios que ustedes manejen, que va a ser el PVP que va a estar creado ya por defecto o la opción que ustedes tienen de médico. Recording in progress. Dimos. Ya. ¿Estamos ya todos de pronto? Sí. Ya. Listo. Ya. Retomando, entonces estábamos viendo la parte de listas de precios, ¿sí? En el cual, como les decía, ustedes pueden manejar diferentes listas de precios, de acuerdo a lo que me comentaron, van a manejarlo de esa forma. Y entonces tendremos dos listas de precios a las que podemos acceder, que será la lista de precios normal y una lista de precios máximos. Suponiendo en el caso de que se aumentó el monto o similar, yo le puedo dar acceso a un mayor tipo de descuento, por ejemplo. Entonces podría utilizarse ahí la lista máxima de precios, o si no, si ya tienen establecido un precio específico para cada cliente, colocarían en los dos la misma lista de precios. ¿Ya? Una consulta, me parece que también era el precio distribuidor. Ya, sí, dentro de la creación de los ítems también van a manejar un tipo de precio, porque es precio producto y precio cliente, me parece.
Tenía entendido que eran los 3 precios, el PVP, el médico y distribuidor. Ya, entonces ahí tendríamos que crearle la lista de precios. Ya, eso lo tendremos igual en la parte de ventas. Precios, listas de precios. Ya, entonces aquí tenemos el PVP médico. Veo que tienen otros dos más para los productos. Entonces aquí tendríamos que crear para, para los clientes. Le colocaríamos el nombre. Distribuidor me dijo, ¿verdad? Sí, Ya, es cliente. Aplica el precio. ¿Qué porcentaje de descuento? 25%. Ya. Tal precio. Bueno, disculpa, me parece que ahí eso tendría que configurar el inicio porque estaban ahí con algo que habían diseñado, algo así, para nosotros. Correcto, No es sí. fijo el 25. Eso les decía, está establecido por ítem y por cliente. Entonces ustedes tienen estas dos opciones, que aplica al cliente y que aplica al producto. Al momento de crear o editar el producto, van a agregar igual las listas de precios que tengan para el producto. Ya, Ok. pero con todo, como les digo, cuando se revise, igual vamos a poder verificar y poder modificar estas opciones de listas de precios, tanto en el producto, en el cliente, y le van a poder ver al momento de la facturación. Ya, Ok. aquí veo que está ahí. Ya, disculpas. Entonces, sí le estamos visualizando ahora la pantalla, ¿sí? Sí. Ya. Entonces, eso les decía, esto podemos retomar, o sea, no hay inconveniente ahorita al momento de que no tengamos la parte de distribuidor como lista de precios, porque al momento de la facturación ahí vamos a poder visualizar y establecer tanto en el producto como en el cliente. Joana, disculpe una inquietud. Gabriela me parece que estaba con alguna sugerencia porque me parece que algo no estaba comprendiendo. No sé, Gaby, si puedes comentar. Joana, no sé si puede activar el micrófono a Gaby porque ella es la responsable directa de que va a ser de facturación, entonces necesita tener bien claro todo este tema. No sé si está habilitado. No, sí, no está bloqueado para que ella pueda deshabilitar o activar el micrófono. Sí, le sale como bloqueado, ¿verdad? No sé por qué. Sí, pero no, a mí me envía directo a que le pregunte si es para desmutear, pero no me deja desmutearle tampoco. No, porque no le permite. Habla desde el Víctor. Sigan nomás, por favor. Ya, si me acuerdo, le vuelvo a preguntar. Ya, listo, no hay problema. Ahora, tenemos también la opción de empleado cliente. ¿Sí? En esta opción de empleado cliente está designado o destinado para la persona responsable sobre consignaciones de los clientes. Ya si es que llegan a utilizar esta parte de consignación al cliente, sí será necesario que uno de los empleados
le dé seguimiento y se encargue de la consignación. ¿Ya? Perdón, si es un cliente consumidor final, por ejemplo, puede colocar la misma opción que le coloquen vendedor cobrador, no hay inconveniente. ¿Ya? Si es que necesitaran agregar otro empleado que maneje este cliente, por ejemplo, tendremos aquí la opción, seleccione para vendedor agregar, le damos un clic y se va a agregar una nueva línea en la parte de abajo. Ya, esa línea sí no le podrán eliminar si es que le agregan una nueva. ¿Ya? Ahora tendremos esta parte de plazos que igual no lo manejarían ya que van a manejar solicitud de crédito. Y en este caso se utiliza o plazos por línea o la solicitud de crédito. ¿Ya? Entonces no lo manejaríamos por este momento esta opción de plazos. Ahora podemos colocar aquí una observación general, lo que ustedes necesiten colocar, igual no tendrá un límite de caracteres ni nada en general, únicamente igual que no le utilicen caracteres especiales como el apóstrofe o como les había indicado para la dirección. ¿Ya? Colocamos alguna observación, no es un dato obligatorio igual, si es que no tienen o no es necesario, no lo llenaría. Ya, con esta parte terminaríamos toda la parte de información acerca del cliente. Ahora, pasamos a la pestaña de contactos en el cual si por ejemplo es una empresa, hay diferentes personas con las que uno se puede contactar, de pronto la persona de cartera, la persona de ventas, el gerente, podemos tener los contactos de todas estas personas, en el cual necesitaremos al menos uno de estos contactos. Entonces tendremos que dar clic para agregar contacto y se agrega una línea para colocar los datos del nombre de la persona, qué cargo tiene la empresa, teléfono, extensión. Si es que por A o B motivo no tiene o es redundante con la información que ya tienen inicialmente, colocarán al menos un punto en el nombre y con eso les permitirá continuar, ¿sí? Ya, seguido a eso tenemos la empresa del cliente. Esta opción está diseñada para las empresas que tienen más de una empresa o manejan más de un RUC a la vez. Y en el que, como les decía, pueden establecer que este cliente pueda pertenecer a una empresa o puede pertenecer a las 3 o solo a 2 de las 3 que tengan disponible, por ejemplo. Ya, entonces lo que haré yo es solamente marcar un cheque en la parte de aquí que va a pertenecer a esta empresa. ¿Sí? Estas opciones de cupos, descuentos y todo esto no lo manejaríamos, que está destinada para la calificación, que les decía que no tienen este proceso por el momento. ¿Sí? Y la bodega de aquí que se establece es una bodega por defecto para órdenes de pedido específicamente. Es decir, que si yo ingreso una orden de pedido de este cliente, se pondrá por defecto la bodega principal. Ya, continuando tenemos una opción de imágenes en el cual ustedes pueden cargar ya fotografías, no sé, de la cédula, por ejemplo, o de algún documento que ustedes necesiten tener respaldo y verificar posterior a manera de información que les hayan entregado todos los datos o verificar si es que por A o B motivo no le localizan, le pueden localizar, no sé, los datos que tengan en la solicitud de garantes, etc. Por ejemplo, se podría cargar. Una pregunta, ¿aquí se puede cargar la foto de la solicitud de crédito? Sí, lo pueden cargar la foto. Sí, siempre que sea en formato en formato JPG, lo van a poder cargar. ¿Ya? Seguido a eso también tenemos la opción de clientes relacionados. Es decir que, por ejemplo, este cliente sea la hermana de otro cliente, por ejemplo. Entonces, que estén familiarizados entre ellos, ustedes pueden establecer que de pronto, si es que le compran a ellos, le tienen que cobrar a otra persona o que les entreguen cheques de otra persona o solo para informativo de manera general. Ustedes van a poder ingresar aquí los clientes y establecer un vínculo entre ellos. Ya, por ejemplo, aquí seleccioné cualquier cliente y aquí tendrán el tipo de relación, ¿sí? Que es amigo, cuñado, hijo, madre. De pronto también les sirve como garantía para poder comunicarse con cierta persona, para temas de crédito, por ejemplo, ¿sí? Por eso tendremos aquí los pagarés para colocar un valor o un monto en el caso de que actúe como garante, por ejemplo, ¿ya? Se puede establecer aquí, ¿sí? Le voy a quitar para que no haya inconveniente, ¿ya?
Ahora, aquí en la opción de actualizaciones vamos a tener información de la persona que creó el cliente y posterior, si es que se actualizó el cliente, qué usuario lo actualizó y la fecha y hora de actualización. ¿Ya? Esto es debido a, para que ustedes puedan dar un seguimiento. Si es que alguien actualiza, ustedes pueden verificar cuándo fue la última actualización y ver si tienen los datos, los últimos datos. Por ejemplo, si el cliente es muy antiguo, nunca se le ha actualizado, corroborar los datos que están ahí, o a manera de control sobre los usuarios que no actualicen continuamente o no se cambie algún dato que no es necesario. ¿Ya? Ahora tendremos los productos del cliente. Esta también es una parte informativa en el que un vendedor, por ejemplo, que sea nuevo, necesite saber o conocerle al cliente qué línea se les vende o qué productos comercializa comúnmente con el cliente. Si esta parte es igual informativa, vamos a poder ubicar todos los ítems que ustedes comercialicen a manera de listado y poder irlo agregando y seleccionando. ¿Ya? Lo pueden ir agregando. Ahora, tenemos... historial de los productos que los clientes manejan. ¿Perdón? En los productos de cliente es como el historial de los productos que el cliente maneja. Sí, o como que les digo, ha comprado. es exclusivamente informativo para que puedan verificar qué productos nomás comercializa este cliente. Muy bien. Sí, ahora tenemos subclientes. Esta opción es cuando un cliente es cliente de otro cliente, digámoslo así. ¿Ya? Entonces esta parte vamos a tener que configurarle cuál sería el cliente principal. Puede ser igual tomando el ejemplo de los clientes corporativos, de que el cliente padre es la cooperativa y el cliente hijo sería el empleado de esta empresa, por ejemplo. ¿Sí? Esto se puede establecer. Igual esto funcionará a partir de que el cliente esté ya creado. ¿Ya? Y la última opción que es de buscar clientes, que esto es para editar o verificar los datos de un cliente que ya está creado. Actualmente ya tenemos varios clientes migrados que ya disponen actualmente, entonces van a poder revisarles y modificarles. Entonces yo, una vez que tenga todos estos datos, los datos principales y los datos necesarios para poder grabar será la pestaña de datos, la pestaña de información, el contacto y la empresa del cliente. Los otros datos no son obligatorios, si es que no lo llena en ese momento, no hay inconveniente al grabar el cliente. Sí, entonces, Repita, por favor, una vez más. los datos necesarios, sí, será Sí, por favor. la pestaña de datos, todos los datos que ¿Ya? tengan al menos un asterisco van a ser obligatorios, la pestaña de información, la pestaña de contactos y la pestaña de empresas. Okay. Así ¿Ya? no se llena lo demás, con esto es suficiente para facturar. Exacto, correcto. Entonces guardamos. Si es que nos falta algún dato, como estaba al inicio, nos mostrará un mensaje como este en amarillo, indicándonos el dato que nos está faltando llenar. ¿Ya? Lo que sí es tener cuidado con los números del teléfono, tanto de las opciones de datos como la de contacto. Si el teléfono está incompleto, es decir, no tiene los 10 dígitos 593, todos esos va a salir un mensaje al lado del teléfono. Ya si es que no les permite grabar y no hace nada, ustedes verifican que no hace nada ni les da mensaje, revisar los números de teléfono que se va a marcar en rojo. ¿Ya? Entonces, una vez grabado el cliente, se me deshabilita ya las opciones de grabar y yo me voy a buscar a clientes, presiono en F5 para actualizar el último dato que acabo de crear, busco al cliente. ¿Sí? Igual en esta opción yo puedo buscar por el nombre, por el apellido, parte del nombre, número de cédula, igual parte del número de cédula, lo van a localizar. Lo que sí, mientras menos específico sea la búsqueda, será mucho más grande el listado que ustedes van a tener aquí en esta parte. ¿Ya? Entonces ya no me visualizará solo uno, sino me visualizarán 10, 15, dependiendo de cuántas coincidencias ubique con los datos que acabamos de colocar. ¿Ya? Vamos a cargar a través de las flechas en azul. Lo cargamos y se me van a cargar todos los datos ya creados previamente. ¿Ya? Entonces ahora vamos a verificar la parte de la solicitud de crédito. Entonces nos vamos directo a información, doy clic en ver solicitud de crédito y vamos a tener los datos para establecer ya
al cliente como tal. Todos estos datos no son obligatorios. Ustedes pueden verificar qué información utilizar. Si de pronto manejan buró de crédito, que es esta opción de aquí, podrían llenarlo de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Ninguno de estos datos va a ser obligatorio. Pueden llenar lo que consideren necesario. ¿Ya? Entonces, vamos a tener aquí en la primera parte de información del negocio, en el cual vamos a colocar si depende del nivel que ustedes manejen de datos del cliente al manejar crédito, pueden colocar si es propio arrendado, si es que es del arrendador, los datos del arrendador. Esto destinado, por ejemplo, que cuando son arrendatarios en algún momento pueden terminar el contrato con el arrendador y cambiarse de local. Entonces ya pueden tener algún dato de respaldo adicional a lo que tienen aquí. ¿Ya? Vamos a colocar aquí un 1. Estos datos suponemos que es propio, no es necesario estos datos de acá en este caso. Vamos a colocar si es que el cliente me va a emitir cheques, qué número de cheques está manejando actualmente, si esto a manera de control únicamente, ¿sí? Y si es que me compras 4, 5, 6 facturas, por ejemplo, en qué momento puede empezar a dar crédito, ¿ya? Ahora tenemos esta observación. Este es un mensaje que ustedes pueden colocar, un dato en general, por ejemplo, el cliente tiene una letra de cambio, le coloco aquí y esto se verificará al momento de realizar, al revisar en el historial del cliente. En el historial del cliente vamos a revisar datos generales de todo el movimiento, toda la vida que ha tenido con la empresa este cliente. Todas las facturas, todos los movimientos, todos los cobros que se ha realizado. Esta opción va a salir al momento de visualizar. Ese reporte ya le verificaremos cuando llegamos a la parte de reportes, para que puedan verificar esto que les voy a colocar. Entonces aquí no voy a colocar nada por el momento. Y voy a poner aquí prueba. ¿Ya? Ahora, seguido eso, esta es la parte que nos va a dar o nos va a permitir darle crédito al cliente. Ya, esta es la parte más importante y la parte que se debería llenar si es que va a tener solicitud de crédito. ¿Ya? En el cual vamos a ingresar una fecha de la solicitud, cuándo vamos a llenar esto. Y tenemos estas opciones de valores aprobados, en el cual si es que manejaran diferentes departamentos, una persona que se encargue del departamento de cartera, uno para ventas, etcétera, pueden manejar diferentes valores, en el cual según un análisis que ustedes le quieran dar, por ejemplo, el cliente me pide que le dé $1000 de crédito, hasta $1000 de crédito, ¿ya? Pero cartera analiza que de acuerdo a ventas anteriores y todo eso se ha demorado, me dice no, yo no le quiero dar $1000 porque se demora mucho, es demasiado para este cliente, le damos solo $500, por ejemplo, ¿ya? Luego viene ventas y dice, no, este cliente sí realmente compra bastante, aunque se demore, es muy alto el rango de ventas que tiene, el flujo de ventas, ellos sí les otorgan $800, por ejemplo. ¿Ya? Entonces la persona que analiza cartera verifica todos estos valores y decide darle un promedio, por ejemplo. Entonces este promedio le vamos a dar ya, de lo que me dicen, les vamos a dar $700. Entonces el cliente tendrá hasta $700 para facturas a créditos. Independientemente si la factura está vencida o no, tendrá $700 para darle a crédito. Ya, si es que van facturando y las 5 facturas que se dio a 30 días ya cumplen los $700, posterior a eso no podrá darle más facturas a crédito. Ya ahí se generará como negativo, es decir, en contra, que lo visualizarán en el historial del cliente, ¿ya? O a su vez se generará una secuencia de autorización. Si supera el valor de crédito, se va a autorizar a una persona que ustedes decidan y autorizará si se factura o no este valor excedido en el cupo que tiene. ¿Ya? Seguido a eso, y este es el valor, este es el valor con el cual se manejará el cliente. No tomará en cuenta ninguno de los otros valores, únicamente este que esté en valor aprobado. ¿Sí? Si es que de pronto no manejan otros departamentos, perdón, y no hay un análisis directo, pueden dejar todos estos en 0 y colocar el valor aprobado aquí directamente. Ya, ahora vamos a establecer el número de cuotas y el número de cuotas y cuántos días se les va a entregar. Ya, un segundito, perdón.
Mandó. Ya. Ya, listo, perdón. Vamos a establecer entonces aquí a cuántas cuotas se les puede dar. Esto es un límite. Van a poder modificar a menos cuotas al momento que ustedes facturen. ¿Sí? No es, va a estar ya preestablecido, digamos, esta información, pero va a poder ser modificable al momento de la facturación, pero no podrá superar lo que se coloque aquí. Entonces podemos colocar el número de cuotas. Por ejemplo, si es un distribuidor, normalmente accede a montos altos, podemos colocar que se les da hasta 3 cuotas, por ejemplo, la primera cuota 15 días y las siguientes cuotas cada 30 días. O la primera cuota directa a 30 días y las siguientes cuotas en 30, 60 o 90 días, por ejemplo. Entonces va a calcular cada 30 días las siguientes cuotas. ¿Ya? Ahora, continuando, tenemos aquí ya con el tiempo verificamos que el cliente es muy moroso, ¿sí? No se le decide no venderle más, tendremos aquí para bloquear al cliente y no podemos venderle ni ubicarle al cliente al momento de la facturación o a su vez marcar que solo se le pueda vender al contado, ¿sí? No va a tener habilitado ninguna de las otras opciones para formas de pagos al momento de facturar, ¿ya? Podemos bloquear o que solo nos permita cobrar en efectivo o al contado. Ya, ahora tendremos también ya referencias bancarias, esto ya corresponde a datos de solicitud de crédito en este caso, si referencias bancarias, vamos a ubicar un listado de bancos, el número de cuenta, si es ahorros corriente y el nombre de la cuenta, el dueño de la cuenta en este caso. Igual tenemos para referencias familiares, tendremos aquí el parentesco, referencias comerciales y en el que ya solemos verificar cuánto ha excedido de crédito, cada que tiempo paga, etcétera, cuánto tiene de deuda. Todo esto que son datos ya que ustedes deciden si le piden o no al cliente, ¿sí? La opción de análisis de riesgo, esto está, como les decía, relacionado al buro de crédito, en el cual ustedes van a revisar si el cliente ha tenido protestos, cuántos protestos ha tenido, si ha tenido cuentas cerradas, por ejemplo. Tiene cuentas habilitadas, cuentas deshabilitadas, cuánto tienen deudas del sistema financiero. Tenemos aquí los bancos, los responsables, el tipo y todo eso que vamos a irlo llenando si es que fuera necesario. Igual tenemos ante entidades comerciales, perdón, ante cada qué tiempo tiene endeudamiento, si tiene endeudamiento hasta 12 meses, más de 12 meses, un año, etcétera. Y los consolidados si tienen morosidad. Perdón, si tienen morosidad y todo eso. Todos estos datos están dentro del buró de crédito que si ustedes quisieran llenarlo igual, como les decía, no es obligatorio estos datos. Y al final, ¿qué documentos le vamos a pedir? Si es que vamos a pedirle cédula del cónyuge, el RUC, el nombramiento, facturas, etcétera, todo eso si es que le vamos a pedir, podemos marcarle y según esto, por ejemplo, llenar en la parte de imágenes, ir cargando. Si es que aquí dice que le vamos a pedir cédula, que esté cargada la imagen de la cédula, ¿ya? Y si es que vamos a pedirle un garante, vamos a tener aquí los valores y los datos del garante. Que también el cliente, como les decía, tenemos aquí el parentesco. Si está relacionado, perdón, y si es que tuviera aquí algún pagaré, es lo mismo que llenaríamos aquí. ¿Ya? Entonces, estos serían los datos que ustedes podrían considerar para generar una solicitud de crédito, llenar o darle una solicitud de crédito. ¿Ya? ¿De pronto aquí alguna duda? Creo que ahorita no, tal vez en la práctica luego sí. Ya, claro, no hay problema. Ya, entonces, esto sería lo relacionado al cliente. Relacionado al cliente, qué datos pueden llenar, qué datos son necesarios. Como les decía, dentro de la facturación, dependiendo de la factura que vayan a utilizar, si tenemos la factura, tenemos una opción al momento de realizar la factura, si es que no encuentran o no ubican al cliente ya creado. Voy a poner aquí momentáneamente, tenemos la opción de crear cliente.
Ya, al crear el cliente vamos a tener muchos menos datos que en la administración de cliente. Ya, entonces aquí tendremos solo los datos básicos, estas opciones que son necesarias para el DINARDAB, de vendedor, estado civil, provincia, etcétera. Aquí vamos a tener algunas referencias y los del tipo de cliente. ¿Ya? Igual, si es que no tuvieran todos los datos, que se llenen al menos los datos obligatorios como para la facturación en ese momento y posterior regresan a los datos del cliente y ahí actualizan todos los datos. Si por A o B hicieron por la facturación o la creación rápida, ¿ya? Entonces, cuando actualicen o vengan por acá, les va a obligar el resto de los datos. Ya, por ejemplo, si llenamos solamente la parte de nombres y apellidos y el resto no llenamos, cuando vengamos acá nos pedirá ya el nombre comercial, los datos del representante, el tipo de cliente, etcétera, ¿ya? Entonces sí, si es que va a ser una actualización, tener ya todos los datos. Ya, esto estaría relacionado toda la creación de los clientes, todos los datos, toda la administración. Ahora, tenemos dentro igual una parte que nos faltó, que es el cambio de vendedor a clientes. Ya, cuando ya tengamos esta opción, nosotros vamos a poder realizar un cambio. Es decir, por A o B motivo, uno de los empleados que ya tiene facturas realizadas, si esto está atado directamente a la facturación, se va de la empresa, se desvincula, por ejemplo, y necesitan pasarle a que todos los clientes a cargo de él se pasen al nuevo empleado, al nuevo vendedor. Entonces yo podré seleccionar todos los que estén asignados a Francisco Maldonado, en este caso, que es la venta que yo realicé de prueba, cargamos y vamos a tener estos dos clientes, por ejemplo, asignados a él. Y yo puedo cambiarle uno por uno, es decir, que este cliente me pase a esta persona y luego actualizo y luego este otro cliente, esta otra persona, por ejemplo, ¿ya? O a su vez seleccionar todos, que ya con la facturación, con el tiempo y todo va a ir aumentando este listado. Entonces va a ser más difícil establecer qué clientes sí y qué clientes no. Podrán seleccionar todos y pasarle todos al cliente, al vendedor que ustedes requieran. ¿Ya? Entonces, como les decía, va a estar ligado a la facturación. Todos estos vendedores de acá no tienen ninguna factura emitida, por algo no me sale en el listado de acá. ¿Ya? Que por el contrario, con las pruebas que se han realizado, estas facturas han estado vinculadas al vendedor de nuestro usuario, por ejemplo, y nos va a salir ya en listado. Entonces, ya conforme vayan realizando las facturas, van a poder verificar y poder cambiar de vendedor a los clientes. ¿Ya? Entonces, con esta parte terminaríamos todas las opciones que tenemos para la administración de los clientes, para las creaciones y todo. ¿Ya? Ahora, vamos a saltarnos esta parte de bitácoras, ya porque no lo tenemos, no tenemos todavía muchos datos para llenar. Sí, pero ya al final, después de verificar la cartera, lo podemos revisar. ¿Ya? Ahora, vamos a tener, yo hice una factura justamente para poder probar el resto de las opciones y podamos ir verificando y revisando todas las opciones, ¿ya? Entonces, yo tendré, por ejemplo, esta factura que realicé del cliente. Para ello voy a ubicarme aquí en ventas, facturas, ver facturas por el momento, ¿ya? Voy a colocar la factura. Perdón, no me acuerdo qué factura hice. Ya sí, la uno mismo es. Ya le verifico esto, ya no me está validando la factura. Hice una factura física y creo que no tienen todos los datos ahí. ¿Ya? Pero, por ejemplo, esta factura de aquí, yo hice de prueba para poder revisar estas opciones de cartera. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo le hice esta factura ya a crédito. Lo que yo voy a necesitar realizar es un cobro al cliente. ¿Ya? Porque me está debiendo, ya pasó el tiempo, ya necesito cobrarle. Entonces, yo me iré directo a estas opciones de clientes, cobros de clientes. O a su vez, si es que no tuviera una factura aún, por ejemplo, la opción de anticipos.
Ya, en el cobro del cliente nosotros vamos a poder revisar todas las facturas que estén a crédito. Vamos a poder ubicar igual por nombre del cliente, por número de factura o número de documento. Vamos a poder ubicar. Si es que tuviéramos más de una factura, vamos a poder verificar con valor. Por ejemplo, si yo selecciono esta factura, me va a dar el total que me está debiendo actualmente. ¿Ya? Si tuviera más de una factura, puedo seleccionar todas e ir viendo cómo varía mi valor aquí para cancelar. Si de pronto me hace un abono de $500, yo puedo ir verificando cuántas facturas me va a pagar para que me dé los $500 o supere los $500, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, al ubicarnos en cobros de clientes, seleccionamos siempre una factura y presionamos aceptar. ¿Sí? Al aceptar se me va a cargar ya la factura aquí por defecto, me va a dar el detalle de cómo fue facturado, el número de la factura, el nombre del cliente, qué localización tiene, que fue lo que creamos en los datos del cliente. Si es que hubiéramos hecho más de una cuota, me va a reflejar. Si fueran 2 cuotas, 1 de 2, por ejemplo. Ya el valor que está asignado a esta cuota y el valor a cancelar. Ya el valor a cancelar, si es que me pagara parte, yo puedo modificar sin necesidad de irme a un anticipo directamente, sino le vinculo ya directamente a la factura. Es decir, que me pague $5 de esta factura y hago un pago directo o un anticipo directo a esta factura. Ya tendremos adicional la fecha del documento y la fecha de vencimiento, cuando venció. Yo hice hoy la factura, el día de mañana me vence ya la factura porque solo puse un día de crédito, ¿sí? Y el empleado que está asignado en la pestaña de información que colocamos como vendedor, como cobrador y como empleado del cliente, ¿ya? Y si es que tiene pagos previos, por ejemplo, si yo hiciera el pago de $5 y luego vuelvo a revisar, ya tendré menos valor por cancelar y me saldrá aquí cuál fue el pago previo anterior a ese. ¿Ya? Ahora, en los pagos también está vinculado a una caja, es decir, que si yo hago un cobro de valores que afecten a caja, es decir, que sea en efectivo, que sea con cheque o con tarjeta, estos valores van a estar reflejados en caja. Si yo no tengo una caja abierta, no voy a poder registrar ninguna de esas formas de pago. Por el contrario, si utilizo formas de pago como transferencias, depósitos, si es que cruzo contra algún empleado o plan de cuentas, por ejemplo, que es una cuenta contable, lo voy a poder realizar sin ningún inconveniente. ¿Ya? Y como está vinculado a caja, yo no podré ingresar fechas anteriores a la fecha de hoy. No puedo ingresar con fecha de ayer ni con fecha de mañana. Tiene que ser exclusivamente con fecha de hoy. Ya que por el contrario, transferencias, si tengo el permiso necesario para realizarlo, si estoy fuera de mes, podré ingresarlo sin inconveniente. ¿Ya? En el caso de las transferencias también estará controlado por la fecha por los cierres de las conciliaciones bancarias, ¿ya? En el caso de que se ingrese con fechas anteriores, si el banco ya está conciliado, no se podrá ingresar una transferencia o depósito. ¿Ya? Ahora tendremos también esta opción del número de recibo, en el cual el número de recibo puede ser un físico, un preimpreso que ustedes manejen o manejar directo la impresión que sale al realizar el cobro del cliente, que es la del sistema. Si es que no manejaran, que se coloque al menos un 0, un 1, un sin recibo, por ejemplo, o una N de que es ninguno, por ejemplo, sí, siempre tiene que estar llenado los datos. Ahora, tenemos esta opción de ingrese la diferencia de cobro. Ya, esta opción nos permite generar directamente un anticipo al cliente o en los casos como este, por ejemplo, que es 10,08, el cliente por omitirse los 2 centavos o no tiene sueltos, por ejemplo, me cancela 10,10. Ya tengo esos 2 centavos, perdón, 10,08, tengo estos 2 centavos de diferencia que voy a poder generar un anticipo al cliente o enviarle a otros ingresos. Entonces, para ello tengo esta diferencia en cobro, en el cual si me paga 10,10, yo tendría que ingresar aquí los 2 centavos como diferencia. Entonces, ahí mi pago va a ser por 10,10 y ya no con 10,08. Sí, esto suele pasar mucho cuando hay las facturas que salen 10,99, les falta un centavo o les sobra un centavo, por ejemplo. ¿Ya? Y esto, si es que yo le dejo aquí solo como más,
se me va a ir directo a una cuenta contable que generalmente es la de otros ingresos. Y si yo marco generar anticipo, me genera automáticamente un anticipo al cliente que puedo cruzar con una factura posterior en el caso de tener. Ya, o se quedará en espera hasta que haya una factura. ¿Ya? Pero si es que ahí la factura total ha sido 10,8 y alguien cobra solo 10,8, no va a dejar poner en generar anticipo, ¿no? No. Cuando es en menos, usted tendrá que modificar aquí en la opción a cancelar directo a 10,5 centavos, por ejemplo. Ya es en menos y se quedará como saldo pendiente en el cliente, los 3 centavos. Ya, y eso ustedes podrán después verificar si ya se le da de baja, se le da de baja contra cuenta contable o otros egresos, por ejemplo, podría ser. Cuando es en menos, solo se va a cancelar o se va a verificar todavía un saldo pendiente. Sí, lo que yo digo, ingeniera, es que si el cliente paga lo justo y quizás de la persona que está facturando se equivoca, ¿le deja poner en generar anticipo? Si es que pagara lo justo, por ejemplo, los 10,08 Sí. y yo pongo aquí 2 centavos, o si igual dejo en cero. Cliente paga 10,08, pero aquí no coloca nada en centavos ni nada, sino el empleado se equivoca el dato de facturar y pone generar anticipo. ¿Eso Ah, no nos afecta en nada? no afecta en nada. Si esta parte está en cero, no genera ningún documento. No se genera un Hola. anticipo ni nada. ¿Y qué pasará? Y también qué pasará si pusiera el pago es 10,08. Acá en el anticipo, digamos, pone 50 centavos y generar anticipo, pero si está cancelando el valor total de la factura. Ya en ese caso se va a generar el anticipo y cuando cierre la caja le va a presentar una diferencia. Entonces ahí, por ejemplo, le va a faltar el efectivo al momento de arquear la caja. Ok, perfecto. Ya, ahora, posterior a esto tenemos el empleado que realiza el cobro. De pronto la persona que está ingresando no es la misma que cobró. Sí, va a salir aún por defecto la persona con la que está logueada el sistema, ¿ya? Y pueden ser modificados entre las opciones que tienen habilitadas de empleados, ¿ya? Ahora, tendremos las diferentes formas de pago aquí. Cuando es en efectivo, va a tomar por defecto el valor que está total a pagar. No es necesario llenar ningún dato adicional ni nos pedirá ningún dato, ¿ya? Seguido a eso tenemos la opción de transferencia, en el cual aquí sí vamos a necesitar llenar para tener un control dentro de la conciliación bancaria que se refleje en nuestro estado de cuenta, etcétera. Vamos a necesitar llenar, en el cual vamos a llenar en qué cuenta me están depositando, el número de cuenta del cliente, de dónde me están depositando, el número de transferencia o el número de papeleta o número de documento en el caso de ser un depósito, es decir, transferencia o depósito, en este caso lo llenaríamos en la misma opción, y el nombre del propietario de la cuenta en el caso de que lo realice una tercera persona y que no sea la persona a la que le estoy facturando. Esta información es muy importante, como les decía, para realizar la conciliación, pero si por algún motivo ustedes ya comprobaron solo en el estado de cuenta y no tienen los datos de la cuenta o no tienen el dueño de la cuenta, por ejemplo, que se llene con al menos un 1 esta información. ¿Sí? Y aquí podemos duplicar el nombre no sería el nombre del empleado, sino el nombre del cliente, ¿sí? que nos está cancelando. Colocamos los nombres y estos serían los datos necesarios, digámoslo así. ¿Ya? Ahora, para la opción de cheque, en cambio, vamos a necesitar datos similares, pero ya relacionados al cheque, en el cual vamos a poder seleccionar cuántos cheques nos está entregando. Si yo coloco 3 cheques, se me habilitan 3 casilleros para colocar los cheques, ¿sí? Vamos a tener unos datos de bancos ya creados previamente, ¿sí? Si es que no existe, lo podrán crear directamente ya. Pero actualmente está la mayor cantidad de bancos que se manejan normalmente, ¿ya? Colocamos el banco, el número de cuenta, que esto siempre viene establecido en el cheque, la fecha del cheque, ¿sí? La fecha del cheque no puede ser menor a la fecha del cobro del cliente. Es decir, yo no podré generar con fecha del 6 de octubre, ¿ya? Me dirá que no puede ser menor a la fecha del cobro.
Sí, podrá ser posfechado, es decir, para el 8 no va a tener inconveniente. ¿Ya? El número del cheque, que esto igual siempre es importante, y colocar el valor. Por defecto va a dividir de acuerdo el valor total de la factura de acuerdo al número de cheques que se vaya a ingresar. Sin embargo, pueden evitar que en la primera cuota me está cancelando en el cheque, por ejemplo, valores cerrados, $3 y en la siguiente los 33 centavos, por ejemplo. O a su vez que me cancele $1 en cada uno y la última de 1,36, por ejemplo. ¿Ya? Pero por defecto va a dividir el total de la factura para el número de cheques. ¿Ya? Ahora, para la opción de anticipo, vamos a poder ingresar anticipos antes de tener un documento. ¿Sí? Para ello, nos íbamos aquí a la opción de clientes, cobros, anticipos de clientes. Entonces, tendremos esta pantalla, en el cual, al igual que en los cobros de cliente, si el anticipo es con tarjeta, con cheque o efectivo, va a estar controlado por la fecha de la caja, es decir, con fecha únicamente actual. ¿Sí? Vamos a ingresar al cliente. Ya ingreso al cliente que está facturado. Colocamos la forma de pago, efectivo o transferencia. Igual voy a necesitar los mismos datos que en el cobro. El cheque, igual vamos a ingresar el número de cheque. Aquí, si es que fuera más de un cheque, vamos a tener que ingresar 2 anticipos. Generalmente esto no ocurre porque son anticipos específicamente y generalmente es un cheque. Pero en el caso de llegar a darse que le den 2 o más cheques, tendrá que ser un anticipo por cheque. Colocamos la fecha, el número de cuenta, el número de cheque y el valor del cheque, ¿ya? En cambio, para tarjetas de crédito, ahí vamos a necesitar la información que viene impresa en el voucher que le damos al cliente y que nos firme el cliente, ¿ya? Vamos a ubicar la tarjeta de crédito, que igual tenemos creada ya las que normalmente se utiliza, el número de la tarjeta, que no es necesario que se complete todo el número de la tarjeta, sino los 4 últimos dígitos que, como les decía, viene impreso ya, el valor que le estamos cobrando, el número de referencia que igual viene impreso y el número de lote. Ya, llenamos esos datos, colocamos una observación y grabamos. ¿Ya? Ahora, si es que vamos a poner en este caso, a manera de ejemplo, en efectivo, colocamos el valor del anticipo. Aquí sí colocamos el valor. Voy a colocar de $10, por ejemplo. ¿Ya? Ingreso aquí que es una prueba. ¿Ya? Y grabamos. ¿Ya? Se graba el anticipo, se contabiliza. Si es que es necesario revisar, tenemos el número del asiento aquí y nos verifica cómo está. Entonces aquí, por ejemplo, está mal la cuenta configurada de clientes. Aquí es una de las cuentas que está mal configurada que habría que revisar. ¿Ya? Cerramos y ahora vengo a cobros de cliente. Tengo que actualizar porque acabo de ingresar ahora. Ya cargo nuevamente la factura y vengo aquí a anticipo. Entonces aquí voy a tener todos los anticipos que se hayan ingresado a nombre del cliente. ¿Ya? Puedo seleccionar todos a la vez. Puedo cruzar parte del anticipo en el caso de que superara el valor de la factura o dejar el valor que está actualmente. ¿Ya? Va a ser necesario en el caso de disponer varios anticipos que este total de anticipos coincida con el total a pagar de la factura. ¿Ya? Quiere decir que como yo aquí tengo $10, yo tengo que poner a cancelar los mismos $10, ¿ya? Para que estos dos valores sean los mismos. Si por esos 8 centavos que faltan me da en efectivo o me da otra forma de pago, tendré que grabar este cobro primero y luego generar uno nuevo con la siguiente forma de pago. Es decir, no podré ingresar más de una forma de pago por cobro. ¿Ya? Entonces, con esto colocamos una observación como con cualquier otra forma de pago para especificar a lo que nos dé más detallado ya la forma de pago y grabamos. ¿Ya? Ahora, con la tarjeta de crédito, al igual que como vimos en el anticipo, vamos a necesitar llenar igual el nombre de la tarjeta, el número de la tarjeta, el valor,
la referencia y el lote. ¿Sí? Estos son datos muy importantes para generar o realizar el proceso de tarjetas de crédito y a efectuar el depósito, etc. Entonces, es muy importante estos datos. En el caso de que ya no tengan el voucher, no se verifica bien o algo por lo general, que al menos se llene como un 1 en estos datos, que no quede vacío para que puedan ubicarlo en el listado y ustedes tengan una referencia al momento de realizar los depósitos, ya al menos con un 1 en estas opciones. Ya, ahora la siguiente forma de pago es con empleados, en el cual yo voy a descontar esta factura, aunque no sea el cliente, el mismo empleado yo puedo descontar. Pueden darse por muchas, perdón, ¿sí? En tarjeta de crédito nosotros, este es un IT, ¿no? Un cobro de clientes. Correcto. Se le va a ingresar. En la tarjeta de crédito solamente llenamos todos los datos de la tarjeta. No hay que hacer ninguna cuenta contable como cruce de cuentas ni nada, sino simplemente ingresamos el cobro directamente ahí, ¿verdad? Correcto, sí, en este caso ningún asiento contable, ni asiento manual, ni ningún cruce. Sí, este es solamente el cobro del cliente y los datos de la tarjeta, nada más. Ya, posterior a esto, si es con tarjeta, sí, se tendrá que hacer el proceso de ingresar la retención, verificar los cobros, las comisiones, perdón, y todo eso, pero es posterior al cobro del cliente. Esto ya es el módulo de contabilidad, ¿verdad? Exacto, sí, correcto. Sí, ya ahí manejaríamos en bancos y toda la parte contable. ¿Ya? Ahora, retomando, como les decía, en empleados, ¿sí? Aunque la factura no sea del empleado, se le puede descontar al empleado, ¿ya? Por diversos motivos, por una multa, se atrasó, fue error del vendedor, etcétera, podemos descontarle esta factura. Entonces, yo al marcar empleados tendré aquí el listado de todos los empleados actualmente ingresados. ¿Ya? Selecciono el empleado y voy a ingresar el valor. De pronto no le quiero cobrar todo, sino vamos a asumir una parte. Coloco los $10, por ejemplo. Al igual que, como les decía en el anticipo, tiene que cuadrar el valor a cruzar con el total a pagar. ¿Ya? Ahora, en las opciones que habíamos visto el día de ayer, tenemos una opción de ingresos no determinados, en el cual no sabemos un depósito que nos hicieron, no sabemos a quién o a qué cliente pertenece. Entonces, ya cuando averigüemos, ya cuando sepamos, cuando ya descubramos quién es el dueño de este depósito o transferencia, tendremos que usar la opción de no determinados, ¿ya? Entonces, en estos no determinados, que el de ayer hicimos una prueba, yo cruzo igual esta opción con la factura del cliente. De la misma forma, tienen que cuadrarme el valor a cancelar con el valor de la factura. ¿Ya? Y nuestra última opción, que es el plan